días. Buenos días a todos, sean bienvenidos. También a los que están en internet. Un abrazo fuerte, un saludo. Vamos a empezar. Vamos a la segunda carta de Samuel, capítulo 11, versículo 27. Ahí nos quedamos, en ese versículo. Vamos a ponerlo en pantalla. Ahí está. Dicen, segunda de Samuel 11, 27, y pasado el luto, tendió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Ese fue el último versículo que leímos, muy fuerte. Y solo quiero retomar dos cosas de ahí. Uno, pues el ser humano es así como ahí lo pinta, como ahí está David, ¿no? Prácticamente codició, ¿no? Adulteró, asesinó. Y luego el amigo, pues ya, como que se limpió, ya no pasó nada, ¿no? A la luz de todas las personas, pues él finalmente se salió con la suya. Aquí no pasó nada, la trajo a su casa, fue su esposa, le dio a luz un hijo y ha de haber dicho que esto ya se solucionó. Y eso pasa mucho en la vida de las personas, con el pecado. Día tras día la gente cae en pecado. Y bueno, pues lo esconde, lo oculta, lo encubre y pareciera que no pasa nada. Pareciera que no pasa nada. Es más, hay gente que llega a pensar, yo creo, o a dudar, no, pues no hay Dios, porque mira, no me pasó nada, finalmente estoy aquí, estoy bien. Y no es hasta que el tiempo pasa, ¿no?, que uno observa las consecuencias de todo eso y de que uno empieza a ¿qué me está pasando? ¿Qué está sucediendo en mi vida? De hecho, muchos nos acercamos a Dios, no porque un día en nuestra cama reflexionamos y decimos, ay, Dios, no fue así. La verdad es que nos empezó a afectar las consecuencias de nuestro pecado. Llámese un divorcio, llámese un hijo rebelde, porque sembramos tantas cosas malas. Llámese un problema en el trabajo, llámese todas las cosas que empiezan a cosechar, y entonces uno dice, ay, tengo que buscar a Dios porque solo Él me puede ayudar. Es triste, ¿no? Pero esa es la realidad de nuestro ser humano. Entonces, primero destacar eso. Y lo segundo, antes de empezar con el mensaje de hoy, dice, fue desagradable ante los ojos de Jehová. En la Real Academia Española, ¿no?, un diccionario muy, bueno, como que el que tiene la autoridad para decirnos bien los significados de palabras, enlista los siguientes sinónimos para la palabra desagradable, porque a veces pues uno lee desagradable, como que uno se imagina, no sé, una verdurita por ahí, ¿no? Dice, esa no me gusta. No, espérenme, dejen ver lo que dice el diccionario. Sinónimos de desagradable: fastidioso, enfadoso, enojoso, incómodo, desaplacible, irritante, agraz, y termina con los más fuertes, pero son sinónimos de desagradable: asqueroso, repugnante, repulsivo, vomitivo. Eso dice la Real Academia Española. Entonces, si pongo esos sinónimos en la frase que está en grande, diría, y esto fue repugnante, fue asqueroso, fue repulsivo, fue vomitivo ante los ojos de Jehová. Creo que así ya uno empieza a decir, oye, a Dios no le agrada
el pecado, le desagrada. Y a veces, ¿sabe? El ser humano lo que le cuesta trabajo es como empezar a tener una conciencia clara de Dios y los sentimientos que tiene Dios, porque lo ve uno muy lejano, ¿no? Pero esto que lo podemos entender cuando te lo hacen a ti si te lo hacen. Recuerdo un profesor que de repente se le predicaba así muy, muy suavecito cuando era estudiante, hace muchos años, y él decía pues que era un ateo y que él no creía y que todo era una relatividad moral y que hay quien dice que esto es bueno, pero es malo para otros, y hay quien dice que esto es malo, pero es bueno para otros, y así, ¿no? Y hasta un día, pues por ejemplo, él decía, para muchas de las personas el adulterio es malo, pero yo creo que para mí no lo es, porque pues es un desfogue importante para el ser humano, y así se expresaba. Y entonces le hicimos una pregunta: ¿y si hoy descubre que llega a su casa y su esposa lo está engañando con otro que haría? No puede ser. Y le dijimos la siguiente frase: cuando te lo hacen a ti, entonces ahí sí entiendes lo que es repulsivo, lo que es repugnante, asqueroso, vomitivo. O sea, si Urías seguiría con vida aquí y se hubiera enterado, ¿no? O que se hubiera salvado, ¿no? Que lo hubieran llevado a urgencias, a un hospital, se salva, el cuate a lo mejor perdió un brazo, una pierna, ¿no? Y se salva, y se entera, me quiso matar David. ¿Qué hubiera sentido, no? Creo que una misericordia de Dios fue llevárselo, porque ¿qué hubiera sentido ese hombre? Se da cuenta el dolor, la repulsión hacia David que hubiera sentido hacia su esposa, ¿no? Y qué tremendo. Bueno, ¿sabe? A veces el ser humano, es que ese es el problema, hasta que te lo hacen, empiezas a entender lo que siente Dios con respecto al pecado, lo desagradable, lo vomitivo que es el pecado. Y bueno, pues así, esta parte es la que vamos a ver hoy. Siguiente lámina, por favor. El tema de hoy se llama desagradable ante los ojos de Jehová, parte 1. Dios permite, estos capítulos están llenos de tanto contenido teológico, de tantas cosas, que es difícil como que ir avanzando muy rápido, ¿no? Otros capítulos de la historia de David, pues avanzábamos más rápido, veíamos sus batallas, sus luchas, pero aquí hay mucho contenido, muchas cosas que uno puede rescatar, y por eso hemos ido dividiendo esto en pequeñas partes. Vamos entonces a profundizar en los siguientes domingos cómo mostró Dios esa repulsión hacia el pecado, cómo Dios mostró al ser humano cómo le fastidia, que es un sinónimo, cómo le enfada, cómo le es vomitivo el pecado del ser humano, con la ayuda de Dios. Amén. Oremos y que sea Dios el que nos hable. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque hoy podemos escuchar y estar aquí. Te pido, Señor, que nos hables conforme a nuestra necesidad. Yo sé que aquí hay personas que no han tomado la decisión de buscarte. Hay otros que sí. Hay otros que llevan caminando años. A todos háblanos, recuérdanos. Sigue apuntando, Señor, lo que no ha cambiado desde el principio de los tiempos, que te desagrada el pecado, Señor, que te desagrada y que nunca aprobarás que el ser humano peque contra ti. Abre nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver, siguiente lámina, por favor. ¿Cómo mostró Dios su desagrado ante lo que hizo David? Muy bien, estas son las 3 partes en que vamos a desglosar todo el estudio. Hoy veremos solo la primera parte. ¿Cómo mostró su desagrado? Bueno, Dios muestra el pecado de David.
Él lo encubre, Él lo guarda. ¿Dios qué hace? Lo expone y dice, esto es lo que estabas ocultando, ¿verdad, David? Y ahí va Dios. Y amigo, le voy a decir algo. Estos mensajes donde ves tú el juicio y todo de Dios, todo esto está templado con la gracia de Dios. Es impresionante. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque si Dios hubiera así juzgado a David, lo mata y ya. O sea, él no amanece vivo después de pecar, como cada uno de los que estamos aquí. O sea, hoy estamos de pie aquí porque su gracia, ¿qué es gracia, hermano? Ese regalo que Dios te da sin merecer, o su misericordia, eso que Dios quita, evita y que tú te mereces. Esas dos palabras importantes, ¿no? Misericordia, donde tú mereces algo y Dios te lo quita, te dice, no te lo voy a dar, aunque te lo merezcas. Y otra cosa es, y te voy a dar esto que tú no mereces. Bueno, pues esa es la misericordia y gracia de Dios. Estos mensajes, no solo es pecado y juicio, sí, lleva todo eso, pero Dios que es equilibrado en todos sus atributos, va templada la gracia y la misericordia de Dios y tantas cosas de Él, que aquí no podríamos hablar sin tomar eso, ¿no? Así que aquí Dios va a descubrir el pecado de David. Segunda cosa, ¿cómo va a mostrar? Dios le va a mostrar su juicio y le va a decir, para que veas lo que es que le desagrada, y va a poner el juicio delante de él. Pero también Dios le va a mostrar su gracia a David. ¿A poco eso es parte de la desaprobación de Dios? Ya irá entendiendo todo lo que se conjuga en un Dios perfecto como lo es el que tenemos. Y que usted esté aquí es que sabe, usted ya llegó a la parte 3. Dios abomina su pecado. Se lo digo así. Dios le causa repulsión. ¿Ah, sí? Pero hay una cosa que está haciendo Dios aquí y le está dando unos días de vida más. Esa es la verdad. Está en pie porque Dios está mostrando su gracia y su misericordia y lo tiene aquí en pie. También en los que me ven en internet también es lo mismo. No estuviéramos aquí, y yo me incluyo, yo no estuviera aquí si no hubiera sido por la misericordia de Dios que me sostuvo, porque desde el día que pequé, la paga del pecado es la muerte y Dios tenía que aplicar su juicio. Desde el día que me rebelé, desde el día que blasfemé, desde el día que hice tantas cosas. Si hoy entramos por esa puerta, esa es la misericordia de Dios actual. Y para que vean que Dios le está ayudando y le está tolerando y le está dando oportunidad. El detalle aquí es, no abuse de esa gracia. No abuse. No piense que porque Dios no le ha dicho hasta aquí, no va a pasar nada. Pero un día, mira, Dios ni siquiera necesita... Él lo puede hacer en un segundo y te desvanece. Y a veces todavía en su gracia dice, ay, hombrecito, tú no entiendes. Y dice, hoy te desarrollo un cáncer. Y quizás en los siguientes días empiezas con un problema y luego pasa. Y cuando vas al hospital, ya tienes un problemón, ¿no? Y empiezas, ay, Dios, ayúdame. Solo así te acercas. Dice, solo así, pero bueno, hasta eso es la gracia de Dios. Hasta eso es la gracia de Dios. A veces gracia pensamos que solo son esas cosas tan lindas y bonitas donde flotamos en las nubes. No, que te caiga una enfermedad, ¿no? Terminal. A veces eso es la gracia de Dios porque solo así entiendes. Solo así entendemos, ¿no? Algunos somos tan necios, tan tercos y solo en la gracia de Dios nos cae algo, a veces un accidente, a veces una situación y a veces ni así entendemos. Hay gente que conozco que le ha venido y le han caído tantas cosas y ni así
toma la decisión de entregar su vida a Dios. Y ni así. Bueno, muy bien, pues veamos esta primera parte. Dios muestra el pecado de David. Siguiente, Dios muestra el pecado de David. Esta primera parte. Habíamos leído un proverbio, no está en mis láminas, pero un proverbio que dice: el que encubra sus pecados, ¿qué? No prosperará. A ver, otra vez, el que encubre sus pecados, exacto, no prosperará. Por eso no la puse, porque a ver si ya se aprendieron ese versículo. El que encubre sus pecados no prosperará. Y eso es lo que hizo David. Miren, hizo cosas tremendísimas David, ¿no? Adulterar, traicionar, hizo peor que Saúl. Pero yo puedo decirte esto: Dios te puede sacar adelante, aunque hayas caído tan bajo. Pero ¿qué era lo que impedía que Dios actuara en David? ¿Por qué Dios no podía sacar a David adelante? Porque encubría el pecado, porque lo ocultaba, porque no lo confesaba, porque no se apartaba. Y mucha gente luego está así atorada. Mira, muchos que vienen, se sientan o que me están viendo ahí en internet, su conciencia le está diciendo: ya dilo, ya confiésalo, ya mira, háblalo, saca eso que tú ya sabes lo que le hiciste a tal persona y tú te lo estás guardando, ya, esta mira, como un aguijón, así está, la conciencia, dilo, pide un consejo, díselo a esa persona, dilo para que se te ayude, y ahí está tu conciencia y el Espíritu de Dios ahí redarguyéndote fuerte. ¿Y qué hacen las personas? Se aguantan, ¿no? Y no, a la otra. Y empieza el endurecimiento en sus corazones, ¿no? Y se agarran de todos los pretextos posibles para mejor no lo hablo, mejor me lo quedo callado. El que encubre sus pecados no prosperará. Ese es el problema. Ese es como el cáncer que está teniendo David. O sea, ¿podemos llegar a caer en un pecado? Sí. Sí, como seres humanos estamos susceptibles a caer. Que Dios nos guarde y que caminemos siempre con Él y que no caigamos en esto. Pero mientras tú te guardas durante un tiempo eso y no lo confiesas, tú no sabes todo lo que va pasando en tu alma. Es como una célula cancerígena que se va multiplicando, ¿no? Y que tú no la ves. Y cuando te das cuenta ya traes un tumor, ¿no? Por acá. Ya lo traes. Y ahora quieres que así como que hágame cirugía, quítamelo rápido. Amigo, pues si pudiera, pero esto lo saca Dios adelante o nadie lo saca, ¿no? La gente no puede ver que con esto no se juega. Bueno, ¿quién quiere jugar con una enfermedad, con el cáncer, la diabetes o esas cosas? Nadie, creo. Pues mucho menos con estas cosas, ¿no? De ir, pecar y luego encubrir y no confesar y no apartarme y guardarlo y todo traerlo ahí metido. No juegues con eso. Dios en su grande misericordia y gracia estuvo esperando pacientemente a que David confesara su pecado y se apartara de él, que se arrepintiera. Sin embargo, David se endureció. Déjame decirte, Dios está esperando pacientemente que tú te arrepientas. De lo contrario, tu pecado se exhibirá como el David. De todos modos se va. Todo sale a la luz, dice la Escritura. Todo, tarde o temprano, va a salir y te mostrará su juicio y tal vez ya no haya gracia para ti. Y tal vez ya no haya gracia para ti. Es tremendo, pero eso puede pasar. Y eso es lo que tú debes de pensar cada vez que pecas o que te atreves o que no tomas en cuenta las tentaciones. Yo le decía en estas semanas a uno de mis hijos, le decía, fíjate, mira, te voy a relatar una historia. Un grupo de personas se les hizo como un examen para decir quién va a conducir, ¿no?, el coche de la reina. Y se les dijo, a ver, pues tú vas a conducir de aquí para allá y vamos a observarte. Y ahí van, ¿no?, la mayoría,
El lugar era angosto, pero querían ver la habilidad porque iban a transportar a la reina. Y así, ¿no? Y vieron a algunos y observaron que había uno que de plano se fue súper lento y además, pero lejísimos de la línea de límite, ¿no? Se iba lejísimo. Al final contrataron a ese y le dijeron la razón por la que lo habían contratado. Vimos que tú ni así quieres arriesgar la vida de la reina. ¿Por qué? Porque de la línea que estaba en límite te separabas varios metros, mientras que los otros iban como a la distancia 30. Como que, no pasa nada, ¿no? Tú tranquilo. Y vimos que en ti hay temor, ¿no? Hay prudencia, hay sobriedad, porque esto no es un juego, llevas la vida de la reina. Amigo, eso pasa con el pecado. La gente tiene que saber que lleva algo muy preciado, lleva su alma, lleva su familia, pero hay gente que, mira, está en la rayita, así, al límite, ¿no? Está ahí, jugueteando, así como que caminando, ya sabe que tiene una tendencia, no sé, a la pornografía. ¿Para qué estás ahí como que jugando en el celular, ¿no? Como que, a ver, esta página, te alejas, no 10 centímetros, lo más que se pueda, te retiras de eso. Ya sabes que tienes una tendencia al alcoholismo, ¿qué haces? Nada. No, pero es que la Biblia no condena el alcohol, no, la borrachera, pero si te tomas una copita, sí, pero yo sé de dónde Dios me sacó, yo sé que era un borracho y que si pruebo otra vez una copita, ya me voy para atrás. No voy a jugar con esto, no, por favor, me voy a apartar lo más que pueda, me voy a apartar. Eso es, pues lo que uno debe de tener en conciencia siempre con la vida de pecado, y debe uno de conocerse a sí mismo, a que uno tiende, cuáles son esas cosas, ¿no? Pero no, la gente juguetea, ¿no? La gente juega con Dios, juega, y Dios mirándote así como los hombres que iban a conducir el coche de la reina, ¿no? Desde ahí decían, ¿qué está haciendo? ¿Cómo se arriesga? ¿Cómo le contesta el teléfono a tal persona con quien puede caer? ¿Cómo hace esto? ¿Cómo se mete a este lugar donde puede caer? Amigo, ¿tú estás buscando a Dios? ¿No te has salvado? Ten ese temor, sé prudente, no estés jugando, busca tu salvación con seriedad. Muchos se pierden por esto, porque mira, ahí la llevo, sí voy a la pobre, y van ahí en la rayita, ¿no? Van en la rayita cuando jamás hagas eso. Al primer foco, apártate. Pues Dios está esperando pacientemente que las personas se arrepienten. Eso es importante. Muy bien, vayamos a 2 de Samuel, capítulo 12, el versículo que sigue del que leímos, de que fue desagradable a Dios. Lo voy a leer en la versión, la Biblia de las Américas. Dice así: entonces el Señor envió a Natán a David y vino a él y le dijo. Aquí quiero resaltar el entonces, o sea, a Dios le desagradó el pecado de David, Dios lo abominó, y viene un entonces. No es como la gente dice, Dios no le importa, no hace nada. No, claro que sí hace. Claro que Dios está actuando, y está actuando todo el tiempo en el ser humano, en este mundo caído tan mal, todo el tiempo está haciendo. Pero también todo el tiempo el ser humano se endurece, se aparta de las advertencias de Dios, manda a volar a Dios, y eso pasa. Pero Dios todo el tiempo, aquí el entonces dice mucho. Dios no está callado, Dios no está atado, Dios no es un monito de yeso. Dios todo el tiempo está actuando por tu bien y trata de hacer lo mejor para ti. Entonces, el Señor, y viene una palabra fuerte, envió a Natán a David. Inmediatamente Dios está enviando a su profeta.
Ahora, esa palabra envió es muy especial, muy especial. Se repite varias veces en el capítulo 11. Siguiente lámina, porfa, miren. En la siguiente, no pretendo que lo lean, está muy pequeñito. Solo eso de amarillo es la palabra envió en el capítulo 11, donde ocurrió todo el pecado. Vea cuántas veces apareció esa palabra, envió, nada más que aquí el que envió fue David. Y le leo algunos versículos. Que David envió a Joab. Envió David a preguntar por aquella mujer. Y envió David mensajeros y la tomó. Y envió David y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David. David envió a decir a Joab. Y Joab envió a Urías. Envió por la mano de Urías. Envió Joab e hizo saber a David. Y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa. Todas esas palabras, todas esas partes donde aparece esa palabra de envió, fueron acciones que hizo David encubiertas e indirectamente para no ser sorprendido en su pecado. Todas esas de amarillo que ve usted ahí, todas esas son acciones donde David envía cosas, mensajeros, cartas, todo, para no ser descubierto. Y por eso llama la atención cómo ahora, en el capítulo 12, viene Dios y dice, y Dios envió a Natán. Es como si Dios estuviera diciendo, ¿te gusta enviar gente, verdad, David? ¿Te gusta enviar gente? ¿Te gusta enviar cartitas? ¿Te gusta estar enviando cosas para encubrir tu pecado? Pues yo te voy a enviar un profeta. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Digo, esto es como lo que hace uno cuando va estudiando la escritura y la va disfrutando, o sea, se echa clavados a ver qué está pasando unos versículos antes, después, y va descubriendo cosas, y aquí uno va entendiendo más acerca de estas reacciones de Dios. Aquí Dios entonces está enviando al profeta Natán directamente a David, sin encubrimientos, sin a escondidas, sin que Natán, ni que la escritura dijera, y envió Dios a Natán de noche cuando nadie lo vio. No, directamente, ¡zas! Tú lo hiciste encubierto, yo voy a enviarte directamente a mi profeta y voy a descubrir lo que has hecho. ¡Qué tremendo! Vamos ahora sí a leer de corrido toda la historia, desde el verso 1 hasta el 9, y luego la desglosamos. Allá va. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre, y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Muy bien, todavía va a seguir hablando el profeta, pero hasta aquí es esta primera parte. Hasta ahí. Vamos a
a desglosarla un poco. Volvamos al versículo 1. Dice, Jehová envió a Natán a David, viniendo a él, y le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Aquí va el profeta Natán a usar una parábola, una historia ahí que va a contar donde hay un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico era David y el hombre pobre era Urías. En el verso 2 dice, el rico tenía numerosas ovejas y vacas. Y dice, dado que David mismo había sido un pastor, él iba a prestar especial atención a una historia sobre el robo de una ovejita a un inocente. Esa es la sabiduría de Dios. Ahí, Natán, con la ayuda del Espíritu, lo que pensó es, David si tiene algo, es que él fue pastor. Así que voy a poner delante de él una parábola, una historia que él me va a poder comprender. David estaba endurecido, no entendía razón, ya no le brillaba nada, no tenía conciencia de nada. El profeta tenía que de veras ir con la gracia de Dios, una gracia especial. No era tan fácil como llegar y decir, ¿sabes qué, David? Tú estás en pecado. David hubiera dicho, ¿qué? ¿Tú qué vienes a mí a decirme? No. Y eso pasa todavía el día de hoy. Tú te acercas a la gente, aquí no le ha pasado, te acercas y le predicas a la gente, oye, mira, es que tú estás en pecado y Dios, sí, te escucharé, atrapa su atención, ¿no? Atrápalo como lo hizo Natán, atrapa su atención con algo que le interesa. Baja la guardia de esa persona, ¿no? Y entonces, háblale al corazón. Aquí hasta estamos aprendiendo cómo no hay sabiduría para hablarle a una persona. Hay mucha sabiduría. No es nada más como que voy y le digo algo y ya se requiere sabiduría para ganar. Y aquí se tenía que usar de una sabiduría inmensa. Muy bien, ¿qué más observamos aquí? Bueno, con esta parábola se va a confrontar a David. Y habla de ese verso 2 de las muchas ovejas, de las numerosas ovejas que tenía el rico. Esas son las muchas esposas que tuvo David. Y mientras David tenía muchas esposas, Urías solo tuvo una mujer. Y vamos a observar en el verso 3 lo preciado que era para Urías su mujer. Vamos al verso 3. Dice, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Ok, ahí hay mucha riqueza en ese versículo. Pero mire, algo que tenemos que tener como claro es lo siguiente: cuando leemos en los evangelios las parábolas que contó Jesús, tenemos que encontrar como la idea principal, y mucho de eso viene en el contexto, porque luego hay gente que lee las parábolas y le quiere rascar a todos los detallitos 1000 cosas, ¿no? Como que dice uno, ay, aquí la bolsita significa yo creo esto, y el camino largo significa esto, y así ya le quieren dar interpretación a todo. No, así no se puede estudiar una parábola. Ya Dios permitirá en algún momento que platiquemos de cómo analizar una parábola, cómo aplicar mejor un estudio para analizarla y no exagerar en tantos detalles, ¿no? Que a veces uno como que, y esto quiere decir esto y esto, no, tienen un mensaje. Aquí este mensaje, esta parábola, tiene una esencia importante. Señalarle a David el pecado que había hecho, desarmarlo, ¿no? Ahí está una esencia importante. Entonces, cosas que sí podemos tomar, y esas sí las podemos tomar como detalle, habla de una corderita. Al usar esa palabra, nos deja ver el afecto que tenía Urías por su esposa. Mire,
el contexto judío es así. Ellos se dedicaban como pueblo a pastorear a ovejas, algo que ahora ya no ocurre, o bueno, no ocurre entre nosotros en México, ¿no? Y se dedicaban a pastorear, pero a veces la familia llegaba a tener una cordera muy tierna, no sé, alguna que haya nacido especial, o que de repente haya sido tan especial por cómo se dio, porque a lo mejor iba a morir, porque a la mamá casi la devora un lobo, o esa corderita también en un día estuvo expuesta a un lobo y se la iban a llevar y la rescataron, y empezaba a ser muy afectuosa para la familia ese pequeño animal. Y empezaban a tratarlo con mucho cuidado. Eso era una práctica normal en el pueblo. Algo como hoy en día ocurre algo así en los mexicanos como los perritos. Hay perritos con los que la gente se encariña mucho, demasiado. Y cuando mueren hasta hay gente que llora, de verdad. Y llora mucho. Me ha tocado conocer personas que me han dicho, no, es que no voy a poder asistir a tal lado. ¿Por qué? Se murió el perrito. Pero yo, para mí, de verdad, me causa así como que extrañeza. Yo digo, es un perrito. Porque yo crecí en una familia donde el perrito no entraba a la casa. Siempre el perrito estaba afuera, en su casita. Le sacábamos afuera, y él era un perrito. Y afuera de la casa, y así crecí en una familia donde, y el día que se enfermó lo llevábamos al veterinario, si no, pues ya se murió y lo llevábamos como al veterinario, y él decía, yo me encargo, tal dinero, listo ya. Pero yo he visto que hay familias que no, o hay personas como que crecen y se desarrollan, no es algo malo, pero no, hasta les hacen funeral a los perritos, los entierran. Es más, los llevan al psicólogo, ¿no? Hay psicólogo para perros. Sí, yo he visto eso aquí en la Ciudad de México y forman unos lazos tan enormes con el perro. Ay, ¿qué dices tú? Qué tremendo. Es más, ya está ahora la palabra los perrijos, ¿no? En varias familias porque los adoptan como si fueran hijos. Los he visto en carriolas a los perritos ahora, ¿no? Los llevan en carriola. Bueno, se forma un lazo emocional muy, muy fuerte, y entonces cuando fallecen esos perros, cuando no están o cuando son arrebatados, pues la gente se pone demasiado triste. Algo así ocurría en los tiempos de David, pero con las ovejas, no con todas. Había una de repente especial en alguna familia que llegaba a ser así como especial. ¿Por qué? Porque la rescataste, porque estuvo a punto de morir, porque se enfermó y empezó a ser tan... Eso David lo conocía. Al ser pastor, él conocía que había algunas, que pudo haber tenido alguna oveja tan especial, una corderita, y por eso el profeta le está dando así en lo profundo, ¿no? Había un hombre, ¿no? Un hombre pobre, le está diciendo que tenía una sola corderita, una sola corderita. Rápido David como que dice, he conocido esos casos porque al ser pastor, sí, a ver, dime. Y empieza a hablar de que la había comprado y la había criado, y aquí son los detalles donde no hay que perderse. O sea, no es que Urias haya comprado a su mujer y la había criado, no, es que lo está identificando con aquello que David se entendía del pastoreo y que había crecido. Y la otra frase creo que nos puede decir mucho es, y la tenía como a una hija, como a un perrijo hoy, ¿no? Y el rico, la verdad es que no estaba pegado a sus ovejas y vacas. El pobre sí, solo tenía una. Y estaba quizá la familia de ese pobre encariñado. O sea, imagínate a los hijos de esa familia que cuidaban a esa tierna corderita. La única corderita que tenía el pobre era su vida. La trataba como su hija. Y esa corderita representa a la única esposa a la que amaba
Urías, la única que tenía, y la amaba con todo su corazón. La amaba con todo su corazón. Estaba dispuesto, quizá Urías, no sé, llegó en un momento dado a entregar su vida, o podría entregar su vida por esta Betsabé. La amaba demasiado. Bueno, aquí, ¿qué hace el profeta? Está atrayéndolo, ¿no? Lo está así como que envolviendo, lo está identificando hacia algo que David conocía. Verso 4 dice, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y pues la mató, ¿no? Y la preparó para aquel que había venido a él. Imagínate que si tú tienes una mascota, llega una persona, ¿no? La jefa de gobierno te lo quita, ¿no? Y te dice, dame, me vas a dar tu perrito, pero te lo quito, hazle como quieras, y además termina muerto, ¿no? En algún lugar, para algo que lo hayan de ocupar. ¿Cómo te sentirías? Pues demasiado triste, demasiado mal, indignado, ¿no? ¿Por qué esa injusticia? ¿Por qué o sea, si usted tiene toda esta ciudad y podía haber ido por otros perros o hasta comprarse uno de calidad, traer de Europa otro perrito, ¿por qué el mío? ¿Por qué vino y tomó mi perrito o mi mascota, mi gato, lo que usted tiene, y me la quita y usted? Bueno, eso pasaba con las ovejas en los tiempos de David y sí era algo importante, sí era algo importante. Otra cosa que debemos entender es, el hombre rico no está mal en haber hecho un guisado de oveja, porque en ese tiempo la hospitalidad era algo muy, muy importante. Abraham lo hizo. Cuando Abraham en Génesis ve que 3 visitantes llegan a verlo, dice que toma una cordera, la prepara y la ofrece. Y esos 3 visitantes, se piensa que uno de ellos era Jesús, el que lo estaba visitando. Entonces, esta era una actitud de hospitalidad. El problema del rico no es preparar la oveja y ofrecerla, no, era, ¿por qué no tomas de las tuyas? Si tomas de la que no es tuya, de la de Urías que tiene además solo una, la tomas y la vas a ofrecer. Ese era el problema. Lo que el Dios quiere resaltar es que en lugar de que David se acostara con una de las muchas esposas que tenía, lo hizo con la única esposa de Urías y que era en gran manera amada. Eso era lo que Dios quería y que estaba tejiendo suavemente en Natán. Verso 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Déjeme decirle primero, vive Jehová, oiga. Aquí está, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Vive Jehová. Cada vez que escuche esa frase, eso es casi un juramento, ¿sabe? No es como cualquier cosa decir vive Jehová. Y además tomas el nombre de Dios. ¿Qué palabras o qué cosas estaba diciendo David? Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Si supiera que era él y estaba además juramentando por Dios, pero a lo mejor se le hace impresionante y dice, no, dice David, ¿cómo se atreve? Y muchos de nosotros hicimos lo mismo, de verdad. Mucha gente le hace promesas a Dios y dice, juro Dios que ahora me sacas de este problema, ahora sí te voy a buscar, y no lo hace, y no se entrega, y sigue pecando, ¿no? Y sigue en su vida igual. Así que, qué tremendo esto. Ahí está diciendo algo David demasiado fuerte. Ahora, robar y matar un animal doméstico no es un delito capital, que quiere decir que no es
No es un cargo penal que se castiga con la pena de muerte, no en Israel. Pero David se identificó tanto con el dolor que sintió ese pobre que exageró el castigo. O sea, no hay una ley en Israel que dice que si tú robas un animal y lo matas, mereces la muerte. Más bien, esa frase de el que tal hizo es digno de muerte que está ahí, es una frase del sentimiento de David más que del juicio de David, del sentimiento. Porque no hay tal cosa. Y qué bueno que en México tampoco, ¿verdad? No hay eso. Aunque quién sabe hasta dónde vamos a llegar, porque cada vez le dan más valor a un animal que al ser humano. Cada vez, ahora ya pues se encierra a la gente por maltrato animal y se le dan años, y si tú no tienes a tu perrito de una manera y de otra, y te acusan los vecinos, y te acusan y te dicen, y te vienen y te visitan, y te dicen, no, usted maltrata a su perrito. Bueno, pero al menos todavía no hay una ley que diga que es digno de muerte si se roba y se mata un animal. ¿Qué más podemos decir aquí? Pero que lo que David había hecho a Urías, eso sí era digno de muerte. Ahora, una cosa con la que Natán atrapa a David es esto. Todo rey, o como rey, él estaba obligado a procurar que las familias de los pobres se les hiciera justicia. Era algo de lo que no se podía zafar. Entonces, cuando Natán viene y le dice, fíjate que pasó esto, y a un pobre le hicieron esta injusticia. No, David no podía evadirse, David no podía decir, luego vemos el caso, bueno, pues qué triste, no podía evadirse. Como rey, él estaba obligado a procurar la justicia de las familias pobres. Tenía que decir algo, tenía que meterse en el caso y juzgarlo. Y así lo atrapa Natán para que él dé una sentencia ante estas cosas. Así lo atrapa Natán. A mí me asombra todo lo que tuvo que estar meditando Natán, ¿no? Y pensando y analizando para decir, ¿cómo voy a confrontar? ¿Cómo voy a acercarme con David y lo voy a confrontar? Y primero pensó, con la ayuda de Dios, por supuesto, voy a hablarles sobre algo del pastoreo. Él es un hombre que conoce de eso, y con eso, y tal vez con la ayuda de Dios tejió esta historia que tal vez hasta vivió David. A lo mejor un día a él le quitaron a una oveja real de animal, se la quitó a alguien y sintió un dolor tan profundo que cuando Natán llega y se lo dice, le trae recuerdos y dice, ¡ay! Es digno de muerte el que hizo tal cosa, es digno de muerte. Ahora ya con el poder de rey, ya podía decir algo, ¿no? Frente a esta cosa. Tal vez David pasó por una situación, similar. Solo, pues el Espíritu sabe por qué inspiró, por qué ayudó a Natán a contarle de esa manera. Pero es muy probable que David haya sufrido una injusticia con uno de sus animales que él quería mucho y que a la mera hora no pudo hacer nada, que se la quitaron, y bueno, pues aquí como que se la va a voltear Dios, ¿no? Y le va a aplicar, y como el rey tiene que pronunciarse. Verso 6. Ahora viene el juicio de David. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Aquí sí está usando la ley David. Conociendo la ley, se dio cuenta de que había que pagar con 4 ovejas para compensar al propietario. Éxodo 22:1 dice, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. La ley de Dios, ahí está, la ley de Dios sí deja muy claro qué había que hacer. ¿Cómo hay tantas cosas, no? Que a veces uno no ha leído, pero Dios tiene todo así súper. La Biblia nos da respuesta a todo. Claro que no es fácil, hay que estudiar y estudiar, pero ahí viene el juicio exacto para este caso. Con 4 tiene que pagarse, con 4 tantos.
Ahora bien, siguiente lámina, por favor. La siguiente dice, es fácil ver el pecado de otros, pero no ver el de nosotros. Es fácil ver el pecado de otros, pero no ver el de nosotros. Amigo, eso está pasando aquí. Qué fácil fue para David decir, ahí está, la ley dice, con 4 debe pagar y listo. Es muy fácil que la gente vea el pecado de otros, pero no puede ver. ¿Cómo David no le cae aquí todavía el 20, no? Como decimos en México, ¿cómo David no puede entender y decir, creo que soy yo el que estoy reflejado en esta historia? No le ha caído y el cuate todavía dice, es digno de muerte, vive Jehová, que es digno de muerte, pero aplicando la ley, ese cuate tiene que pagar con 4, y no alcanza a ver. Y amigo, esta es una advertencia demasiado fuerte para nosotros. Una advertencia, ¿por qué? Porque las personas, por lo regular, son buenas para estar viendo el pecado de otros y juzgarlo, y para estar señalando. Ahí está la esposa que dice, no, es que él es un pecador, mira cómo me trata, mira cómo es, y además es borracho, irresponsable y tal. Pero no mira lo que ella hace. Igual el esposo, no, es que usted no la conoce, grita, amargada, ¿quién quiere llegar a la casa con ella? No, usted no la conoce, pero él no examina, ¿no? Él no examina su pecado. Así es el ser humano sin Cristo. Tiende a ver el pecado de otros y a estar señalando a todos. Por eso, qué responsabilidad cuando uno va a confrontar a su hermano, a platicar. Qué responsabilidad, porque primero analízate a ti. ¿Qué dijo Jesús? Mateo 7, 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados. Ahora, la gente luego interpreta eso como, ya está, no hay que juzgar a nadie. No, sí hay que juzgarlo, sí hay que juzgar las cosas, pero con el corazón correcto, es lo que va a decir Jesús. Dice verso 2, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, dice David, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Bueno, dice Jesús, y yo creo que se le aplica a David con todo. David estaba mirando la paja de ese hombre rico. Con 4 tantos tiene que pagar. Pecador, le hizo una injusticia a ese hombre pobre. Y yo he sentido ese dolor, Natán. Yo he sentido, porque a mí un día me arrebataron una oveja. Hipócrita, le diría Jesús desde el cielo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás para sacar la paja del ojo de tu hermano. Pero así somos sin Cristo. Que Dios nos dé freno en nuestra boca, nos haga más prudentes, porque a veces nos lanzamos con todo y ya estamos condenando a todo, no, ya volamos la cabeza de todo, y deberíamos de mirar hacia nosotros, porque con eso que mides serás medido. Y así, esas palabras que dijo Jesús se cumplen siempre. Pues con esas palabras, con que Jesús está diciendo, con la vara que mides serás medido, eso se lo aplicó 1000 años antes a David, y con 4 tantos va a pagar. Ya lo verás. Ya verás cómo lo que él hizo con una oveja lo va a pagar con 4 tantos, y lo va a pagar muy fuerte y muy caro. No juzguéis para que no seáis juzgados. O más bien, con el juicio que tú hagas, vas a ser juzgado. Hay momentos en que somos como Natán y decimos, pero no se da cuenta el hermano, la persona de su pecado. ¡Ay, qué bar! No se da cuenta, qué ciego está.
Y a veces somos como David, no nos damos cuenta. Estamos perdidísimos. Oh amigo, que Dios nos ayude, ¿no?, a estar conscientes de nuestros errores. Verso 7. Vamos al verso 7. Y entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Ya, por fin se lo reveló, ya el juicio ya estaba hecho. Y aquí fíjese qué impresionante fue Dios, qué sabiduría inmensa de Dios, ¿no? Ni siquiera tuvo que pronunciar palabra a Dios. El propio David se juzgó a sí mismo. El propio David, con su propia boca, estableció su juicio. El tal debe pagar con 4. Ya nada más el profeta, sin hacer, te toca tanto, no. Solo le dijo: tú eres aquel hombre. Se ha dicho, ¿ya? Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Oh, amigo, no es parte así como de la línea que llevamos, pero ya que estamos en toda esta riqueza de la Escritura, yo quiero decirte algo. Natán tuvo que ser muy valiente para confrontar a David. Natán tuvo que ser muy valiente para confrontar a David. Pues David era un asesino y era rey. Y lo voy a decir así, era el asesino más poderoso de la nación. ¿A poco, hermano? Porque era un asesino con poder. Eso es lo que necesita la gente para poderse atrever a matar a alguien, ¿sabes? Poder. Mucha gente está amargada y no se atreve a hacer algo porque no tiene el poder, lo meten a la cárcel. Pero este era el asesino más potencial del país. Ahora, si no es frenado por Dios, al rato, ¿cómo iba a ser la vida en Israel? Otra mujer que se le antojara a David, esa, y ya, pues ya ni siquiera va a tener que esconder mucho, nada más, tráemela y me desapareces el esposo. Y así, cada vez más bajo. ¿Ya qué le implicaba? Una vez que saltas tú una tranca, ¿no? Como una oveja salta así como la barda y lo logra, ya no te impide saltar otras y otras y otras. David era el asesino más potencial de ese país. Imagínate el valor que tuvo que tener Natán. O sea, yo trataba de meterme en los zapatos de este hombre y decir, seguramente Natán le dijo: Dios, ¿no hay otro? Es que él me va a matar. Si ya mató a Urías, y si es el rey, nadie le gana. O sea, ¿quién se atreve con él? Saca la espada y ¿quién le gana a David, Señor? Y yo ni siquiera sé manejar una espada, me va a atravesar. Y seguro la voz de Dios: ve, Natán, te envío yo. ¡Qué valor de Natán! Y además, todo lo que está pasando en este profeta, valor, sabiduría, seguramente que dobló sus rodillas y le pidió a Dios: pues dime cómo voy a confrontar, cómo voy a hablar a este hombre, está endurecido, Señor, es un asesino, es más, hasta me puede desaparecer, ni siquiera me tiene que matar enfrente de todos, solamente me dice: sí, Natán, te atiendo después, y un día ya no aparezco, y mi familia, mi esposa, mis hijos, es una lucha. Pero aquí Natán está enfrentando y siendo muy fiel a Dios. Que Dios nos dé a muchos Natán fieles, valientes y que confronten el pecado como debe de ser, en conformidad con la Escritura, sí, con amor, pero confrontando el pecado con la Escritura. Y eso falta, amados. O sea, cada vez como que a veces la iglesia o mucho de lo que es la iglesia en todo el mundo se va diluyendo, ¿no? Y se va perdiendo esa confrontación ya. Ya no hay muchos Natán que se atrevan a decir: voy a confrontar el pecado a lo que dé. Claro, todos esos confrontadores tienen que tener en cuenta algo, lo que leímos antes. Con el juicio con el que tú hables, también Dios le va a medir. Así que no hacerlo nada más en la pasión, ¿no? Sino hacerlo en el amor, en la Escritura,
en conformidad con lo que Dios pide, manda, con mansedumbre, con sabiduría, pero enfrentando al pecador. Y eso falta, que Dios nos llene de su espíritu, que el carácter de valentía salga a flote en nuestros corazones para confrontar. Eso necesita Dios hoy. Hay mucha gente perdida, ¿y quién le va a hablar? Necesita gente valiente y necesita gente con mucha sabiduría, porque no se trata también nada más de llegar con David y decirle, hey, David, sí, tú eres un pecador. No, espérate, ve lo que usó este hombre, cómo lo envolvió y lo llevó a que él mismo quedara confrontado con su pecado. Ya como se podía desdecir David ahora, no, con 4 tantos, no, ya no. Se necesita sabiduría, se necesita para eso estudiar mucho la Escritura, tener mucho de Dios y un corazón valiente. Eso se necesita. Ahí vemos a Natán. Muy bien, otra vez verso 7, ahí está. Dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Esas palabras, amigo, yo te ungí por rey sobre Israel. Sí, pues uno las lee y como que, pero creo que esas son las cosas que más le metieron un profundo temor a este David en su corazón. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. ¿Por qué? Mira, porque esas palabras están repetidas antes en la historia, cuando el profeta Samuel le dijo lo mismo a Saúl. Vamos a ver primera de Samuel 15:17. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y verso 23, un poquito adelante, porque como pecado de adivinación en la rebelión y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por tanto, tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no sea rey. Yo pienso que David tenía claro lo que el profeta Samuel le había dicho a Saúl. No pienso que tenía claro estas palabras. Que le había dicho, Saúl, yo te ungí, pero por cuanto fuiste rebelde a mi palabra, desechado eres. Y yo creo que las tenía David porque cuando a él ahora le están diciendo, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, David. ¿Te recuerda eso? Sintió como cuando la presión o el azúcar se baja, ¿no? Y que te sientes que... ¿Por qué, amado? Porque ahí sintió que estaba a punto de ser desechado y de que Dios le dijera, no eres nada ya. Eres, y vas a terminar como Saúl. ¿Se acuerdan que describimos? Decapitado, desnudo, perforado, agusanado. Todos esos recuerdos seguro que en ese momento ha de haber sentido ya. Oh, amigo, qué tremendo. Entonces, aquí ves a Natán cómo lo había desarmado, bajó la guardia y de repente tú eres aquel. Y te recuerdo una cosa, Saúl fue como tú. Proverbios 10:24 dice, un proverbio que yo creo que igual David se lo dijo a Salomón, lo que el impío teme, eso le vendrá. Qué diferente, porque hay meses antes, un año antes, David podía decir mejor pero a los justos les será dado lo que desean, ¿no? Cuando estaba en la batalla y que iba a perder y que convoca a todos alrededor de una bandera y que era Jehová su bandera y como lo vimos, ¿no? Y como un año después ya no es el inciso B que Dios le da lo que desea, sino lo que el impío teme, eso le vendrá. Oh amigo,
Eso que tenía David, híjole, ya estaba por venir. Y eso a veces pasa en muchos, y qué bueno que haya ese temor en nuestros corazones, ¿sabe? Qué bueno, eso nos guarda, es parte de la gracia de Dios, es parte de la forma en que nos está advirtiendo y cuidando, y que nos está diciendo, camina por aquí, porque el día que tú caigas, eso que temes, eso te vendrá. ¿A qué le tienes miedo? Y también, pues si tú no te has querido apartar de tu pecado, pues yo te aviso hoy, eso que temes, eso te va a venir. No soy profeta, ni hijo de profeta, solo leo el versículo que dice ahí, eso que tú temes, por cuanto tú no te has apartado de tu pecado, de fondo, eso te va a venir. ¿Le temes a una enfermedad? Eso te va a venir. ¿Le temes a que te dejen solo? Eso te va a venir. ¿Le temes a que eso te va a venir por cuanto tú no has querido oír la voz de Dios? No has querido. Verso 8 dice, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Dios le dio una abundancia de bendiciones a David. En ese verso 8 es lo que yo quiero decirte. Dios le dio una abundancia de bendiciones a David. David era más responsable que cualquier israelita que hubiese cometido los mismos pecados. ¿Por qué? Porque se le había dado muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Mira, es muy importante que tengas esto en cuenta. Cuando a una persona se le da muchas bendiciones, adquiere una grande responsabilidad. Una grande responsabilidad. Y a David se le había dado mucho. Le está diciendo, mira, te di el reino, te di esto, te saqué, te ungí, y tú echaste a la basura toda esa bendición. Te aprovechaste de eso para pecar. Eres de lo más abominable que hay. Cuando una persona, todas las bendiciones que Dios te ha dado, nada más las has usado para pecar, eres de lo más abominable que hay. A ver, repase usted qué bendiciones le ha dado Dios. ¿Tiene usted casa propia? Es una bendición. ¿Qué ha hecho con ella? ¿Qué ha hecho con ella para Dios? ¿Qué ha hecho con su casa para Dios? ¿Qué ha hecho con sus bienes? ¿Qué ha hecho con todo lo que le ha dado Dios? ¿Qué ha hecho con su salud? ¿Le ha dado salud? ¿Qué ha hecho con eso para Dios? ¿Acaso ha predicado? ¿Acaso ha dado ejemplo a las personas? ¿Acaso las personas ahora quieren conocer más de Cristo? ¿Por qué? Porque usted tuvo salud para poderles predicar. ¿Qué ha hecho con su salud, sus bienes, su dinero? ¿Qué ha hecho con todas esas bendiciones que Dios le ha dado? ¿Qué ha hecho? Porque al que la persona que Dios le da tanta bendición y se atreve a pecar es de lo más abominable que hay. Es como pagar todas las buenas cosas que Dios me da, las pago con mal. A muchos de nosotros nos ha dado fuerzas, juventud, a otros nos ha dado inteligencia, dones, habilidades para ayudar a otros, servicios, a otros, experiencia, a otros, no sé, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? A David se le dio muchísimo. Esta es el reclamo más fuerte que Dios le está diciendo Dios a David. Mira, te di tanto, David. Te di tanto, David. Y tú seguías, pecaste y te atreviste a pecar contra mí. Te atreviste a todo esto cuando yo soy el que te puse y te saqué adelante. Oh, amigo, piense usted en todo lo que Dios... Y a lo mejor alguien podría decir, no, pero yo estoy muy enfermo, pero estás aquí, te ha dado vida todavía, y te ha dado lucidez. Hay gente que ya perdió el entendimiento y la lucidez, que tiene Alzheimer y que no puede hacer ya mucho. Un día tuvo pero cuando lo tuvo, nunca hizo nada por el reino de Dios, nunca.
nunca aportó, nunca edificó, nunca ayudó, nunca hizo nada. Solo usó todo eso para su pecado y nada más. No, es que a mí me ha ido mal desde pequeño y usted no sabe, pero Dios te ha querido atraer y te ha dado bendiciones. Que estés aquí hoy es una bendición de Dios. No porque este sea un lugar especial o porque el que predica sea especial, no. Solo por estar expuesto a su palabra es una bendición. Que tengas hogar, que tengas algo donde llegar esta tarde a tu casa y que esté es la bendición de Dios. ¿Para qué has ocupado todo eso? Porque como David estás. Siguiente lámina, por favor. Dice, si tú no estás satisfecho, escúchame bien, grábate esto. Si tú no estás satisfecho con lo que Dios te ha dado, nunca vas a estar o no vas a estar satisfecho con lo que Dios no te ha dado. Si tú no vives ya satisfecho con lo que tienes ahorita y que Dios te ha dado en bendición, no vas a estar satisfecho con lo que no tienes que Dios no te ha dado. Y hay gente, y eso es lo que tuvo David. David tenía esposas, reino, poder, victoria, fama, tenía todo y no estuvo satisfecho y pensó que si se anexaba una mujer más en la de otro hombre, eso le iba a traer satisfacción. No. Y hay gente que vive así, vive como que, ay Dios, si me dieras esto más, si me dieras, el día en que me des esto, ahora sí voy a servirte más. Tú no le vas a servir a Dios más, aunque te traiga hoy salud y te levante, no le vas a servir más porque no le has servido desde ahorita. Si no estás satisfecho con lo que hasta ahorita Dios te ha dado, no estarás satisfecho con lo que no te ha dado. De verdad, si tú puedes vivir con contentamiento y con la actitud de decir esto es lo que Dios me ha dado y en humildad y este soy, y a lo mejor sí me fallan muchas cosas ya en mi cuerpo, pero este soy, Señor, úsame y te entregas a Él. Eso es lo que tú necesitas para estar completo. No necesitas más. No, es que yo tengo problemas, mi cabeza, mi corazón. Usa lo que Dios te ha dado hasta ahorita. Porque no, si Dios aún te diera más, no estarías satisfecho. No lo estarías. Y eso le pasó a David. No estaba satisfecho ya en el corazón y dijo, pues ¿por qué no? Otra más. Y se agregó. El problema no es que te falte algo, el problema es tu corazón. La falta de contentamiento, eso fue lo que manifestó la codicia y la lujuria en David. Esa falta de contentamiento, esas cosas internas. Ya vimos la vez pasada la soberbia de David. Hoy que estamos viendo, que está descubriendo Dios, esa falta de contentamiento en Dios y en las cosas que te da. Se llama ingratitud. Y eso es abominable para Dios. Que no vivas con gratitud. Y no me refiero a que, es que yo sí doy gracias por todo, no. A que vivas, que te sientas completo, que te sientas satisfecho con lo que Dios te ha dado. Y si su voluntad es darte más, bien. Y si no, gracias Dios, con lo que tengo, vivo feliz. Vivo bien. Pero ahí ves a la gente. Nada más para que tú puedas ver. Yo veo a los niños. Cuando el pecado no ha llegado a su vida, cuando eres niño, eres tierno, mira cómo son felices. Y este mundo los llena de necesidades que no, de cosas que no necesitamos. Pero yo he visto niños en los pueblos con piedritas jugar y divertirse al máximo. Mi esposa, que viene de pueblo, jugaba en un molcajetito con unos insectos y con eso jugaba y era feliz. No necesitaba de... Pero este mundo te crea insatisfacción. Y tú puedes percibir cuando un niño da el brinco a la adolescencia y empieza ya a transformarse. ¿Cuándo? Porque ya los empiezas a ver insatisfechos. Ya los ves ahí. ¿Qué tienes? Yo no tengo los tenis como esa persona. Ya su corazón empieza a sentir lo que el ser humano pecador tiene, insatisfacción.
Y antes, sin conocer, vives feliz, juegas en la calle, haces de lo que puedas en tu vida, te diviertes como sea. Oh, amigo, pero ahí está este pecado que no es reprobable para la sociedad, pero que está ahí y que Dios abomina, y que está Natán llegando hasta el corazón de David y le dice: porque tú eres una persona que Dios le dio bendiciones y no estuviste contento con eso, David. No estuviste contento. O sea, Urías no tenía eso. Urías era un hombre pobre con una sola esposa y era feliz. Y este hombre, David, amigo, que Dios nos dé la gratitud en el corazón. Que escudriñemos nuestro corazón al fondo, ¿no? Y veamos: Señor, hay en mí camino de perversión, aparta. Dame gratitud. Ayúdame a vivir en contentamiento con lo que me has dado. Te pido por esto, y si me lo quieres dar, gracias Dios. Y si no, con casa, vestido, sustento, estemos contentos, dijo Dios. No necesitamos más, no necesitamos más. Ese problema del contentamiento, es más, vino desde Adán y Eva. ¿A poco? Pues ¿por qué Eva agarró y tomó el fruto? No estaba satisfecha. Tenía todos los árboles, más de los que tú te has imaginado en toda tu vida. ¿Has visto todas las legumbres, las frutas y verduras, todas juntas alguna vez? Todas sin temporada o fuera de temporada, todas juntas, ¿las has visto? ¿Has visto todo y que no te cobren y que puedas tomar la que te gusta? Dios dio a Adán y a Eva todas las bendiciones y le dijo: de todo podéis comer, solo de esto no. Solo una les prohibió. Y el hombre insatisfecho, ingrato, que tienes de todo, dice: ay, esa es la que quiero. Oh, amigo, ¿y a poco fueron felices? Y el día que probaron de ese árbol, de esa fruta, ni siquiera aparece en la escritura como que haya dicho Eva: oh, ninguna sabe como esta. Ni siquiera eso. Sí, ni siquiera eso. Ni siquiera eso. ¿O acaso David, cuando adultera con Betsabé, dijo: oh, ninguna tiene relaciones como esta? Un simple placer que le duró unos minutos y le destrozó todo. Así es. Por eso yo te digo: o estás contento con lo que Dios te ha dado y aprendes a que esas bendiciones se las retribuyes a Dios, o vas a ser el hombre insatisfecho toda tu vida, para toda tu historia, y así te quedarás. ¡Qué tremendo! Y verso 9 termina: ¿por qué pues, dice Dios, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Abías Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Es como si Dios preguntara: ¿cómo es posible, David, que con tanta bendición que te di, tomaste en poco mi palabra? Tomaste en poco mi palabra. ¿Cómo es posible? Es como si Dios hoy te preguntara: ¿cómo es posible? Con tantas bendiciones que le he dado a cada uno de ustedes. Porque hoy yo te invito a que con tu familia hagan una lista de todas las bendiciones que Dios les ha dado, de todo, negocios que les ha dado, dinero, de cómo no les ha faltado, de todos esos momentos, de todas las cosas que ha puesto Dios a su alrededor y los ha traído hasta aquí, de tener una congre donde te apreciamos, te amamos, de verdad. Y Dios diciendo todas las bendiciones: ¿y por qué has tenido tan poco mi palabra? ¿Por qué no te has querido rendir? ¿Por qué eres el ingrato más enorme? ¿Por qué eres tan abominable y me escupes a la cara, dice Dios, cuando yo te he dado tantas cosas buenas y te he procurado y tú me respondes de esa manera? Esa es la pregunta triste y profunda de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué si yo te doy lo mejor?
te procuro, te trato de atraer con lazos de amor, te he puesto hasta gente que piense en ti y te estoy abriendo las puertas a una oportunidad grande. Tomas en poco mi palabra y no te rindes a mi voluntad. Oh, amado, así fue descubierto el pecado de David. Que Dios nos ayude. Cerremos nuestros ojos y amigo, Dios te ha dado una abundancia de bendiciones. Te ha dado una abundancia. Algunos tienen esposa, esposo. No, pero usted no sabe cómo es, pero la tienes. La tienes. Hay quien ya los perdió, hay quien ha perdido hijos. Y solo hasta que pierdes te das cuenta, ¿por qué no aproveché? ¿Por qué no aproveché? ¿Por qué no aproveché? Solo hasta que pierdes. Si tú no estás satisfecho con lo que Dios te ha dado, no vas a estar satisfecho con lo que Dios no te ha dado. Esa es la verdad. Toma las bendiciones que Dios te da y aprovéchalas para agradecerle, para contribuir en su reino y no para pecar. Hay gente que tiene salud y lo que aprovecha es para buscar pareja, es acostar con alguien, para hacer de su vida lo que quiere y no lo que busca Dios. Eso es. Tienes la oportunidad que Dios te ha librado de accidentes y en lugar de aprovechar para decir, puedes que este sea mis últimos días de vida, Señor, perdóname, Cristo, ayúdame. No, en lugar de eso, estás buscando pareja, estás buscando el pecado, estás buscando la oportunidad en lugar de ir con Dios, en lugar de aprovechar. ¿Cómo es posible que con tanta bendición que te he dado, dice Dios, has tomado en poco mi palabra? ¿Cómo es posible que con tanta bendición aún no te has rendido? Aún no te has rendido. Amado amigo, piensa en eso. Amado hermano, no quitemos nuestro corazón de lo más importante. Dios merece toda nuestra gratitud. Y si no nos ha dado lo que le hemos pedido, gloria sea a Él. Y si hemos de tener algo que no vemos, gloria sea a Él. Aprendamos a vivir satisfechos, a no codiciar lo que no tenemos, a tener contentamiento y a tener nuestro regocijo en Dios. Escucha el canto y deja que Dios te bendiga. Ven amigo Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal tendrás cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar, mas gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy, acepta pecador, la salvación
salvación de Dios. Amado amigo, Dios abomina tu pecado, pero esta es la gracia. Hoy se abre la puerta, hoy se abre la puerta, se abre grande para ofrecer lo más preciado, el perdón de pecado, a través de Jesucristo, a través de Él y solo de Él. Aprovecha, rinde tu vida a Él, entrégate a Él. Él es el único que puede llenar tu corazón y hacerlo completo, y que toda insatisfacción quede borrada, anulada. Pero si tú desprecias y retardas tu entrega a Dios, solo tienes que tener en cuenta que no sabemos hasta qué día esté su gracia de Él. Atiende hoy al llamado, atiende hoy a su voz, atiende hoy a lo que Dios te habla a tu corazón. Ven, amigo Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que Él quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás, día fatal tendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar, mas gracias ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta un pecador la salvación de Dios. Padre, gracias por tu infinita misericordia, Señor, y gracias. Por ella estamos en pie, porque merecíamos morir, Señor, y hoy nos has traído hasta aquí, Señor, todavía pacientemente, esperando que reaccionemos, Señor, a tanta bendición que nos has dado. Señor, ayúdanos a serte fieles, ayúdanos a no fallarte, ayúdanos a no pagar por mal el bien que nos das, sino a pagar con bien toda bondad que nos has dado. Ayúdanos, Señor. Somos hombres que sin tu espíritu no podemos, Señor. Abre nuestro entendimiento, ayúdanos a mirar nuestro corazón y ve si hay camino de rectitud. Oh Señor, dependemos mucho de ti. Venga tu Espíritu y ayúdanos. Amén. Pues, amados, esperamos que meditar en estas palabras y que Dios haya hablado conforme a la necesidad de cada uno. Meditemos en todo esto. Todavía el mensaje hacia David no es el más fuerte. Viene la segunda parte, que son los juicios que Dios va a traer. Y bueno, pues que Dios nos ayude. Estamos para servirle, que tenga una muy buena tarde, Dios les bendiga, no se vaya sin que nos demos un abrazo, eso es una bendición que Dios le da. Y no la merecemos, ¿sabe? Pero lo trajo
no se vaya sin la bendición de un abrazo, ¿no? Un saludo afectuoso y todo. Que Dios le bendiga mucho. Nos vemos, si Dios permite, el próximo domingo.